Bien, tendremos ahora entonces la participación de Leonardo Páez Rodríguez, que pues tiene la amabilidad de compartirnos la conferencia sobre la damtopofanía en el arte rupestre, estudios de caso en el norte de Sudamérica. Bienvenido, Leonardo, muy amable. Bien, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Ok, bueno, cordial saludo para todas y todos. Estamos muy contentos de participar de nuevo en este encuentro latinoamericano de arte rupestre, luego de 13 años cuando fuimos a Guatemala con nuestro recordado maestro Alexis Rojas. El trabajo que ahora presentamos tiene que ver con una línea de investigación, la etnografía del arte rupestre, como la llamo, o etnografías rupestres, que venimos desarrollando en los últimos años en el marco de nuestros estudios de posgrado en Memoria Social y Patrimonio Cultural de la Universidad Federal de Pelotas en Brasil. Bien, vamos a presentar de manera sintética, por razones de tiempo, el contexto espacial al que alude nuestra investigación, ciertas categorías conceptuales orientadoras, el problema de investigación que estamos planteando, algunos estudios de caso y cerraremos con algunas consideraciones, algunas reflexiones finales a modo de dejar abierto el debate o la discusión. Bien, el contexto espacial de nuestra investigación abarca lo que venimos denominando las tierras bajas del norte de Sudamérica. Se trata de una macro región de más de 3 millones de kilómetros cuadrados, repartidos hoy por 8 países. Los datos arqueológicos, lingüísticos, etnográficos, etnohistóricos e incluso históricos documentales dan cuenta pues de la relación histórica y cultural de los grupos humanos que habitaron este territorio antes del arribo europeo a América. Es por ello que algunos investigadores han planteado la noción tradición rupestre guyano-amazónica para caracterizar el arte rupestre de esta macroregión, en especial del tipo petroglifo. Bueno, tomando en cuenta la orografía espacial del territorio, la macrorregión de las tierras bajas del norte de Sudamérica puede dividirse en cuatro grandes áreas, vinculadas entonces con las diferentes cuencas hidrográficas existentes. Tenemos así el área de la costa Caribe, el área del Orinoco, el área de las Guayanas y el área del Amazonas. Bien, la investigación que venimos desarrollando entonces viene proponiendo ciertas categorías conceptuales que pensamos permiten, a nuestro modo de ver, entender las tramas de significación comunitarias inherentes al arte rupestre. En primer lugar, tenemos la noción de comunidad con arte rupestre, entendida como aquella comunidad que aún no teniendo unos orígenes directamente asociados con los creadores y usuarios originarios, posee, sin embargo, una relación pues, espacial, una relación cultural, una relación histórica, en definitiva, con sitios y paisajes con arte rupestre de una determinada región. Por lo general, las comunidades con arte rupestre en las tierras bajas del norte de Sudamérica mayormente se ubican tanto en contextos rurales o semirurales o también indígenas, estas últimas con diferentes grados de hibridación cultural. Y bueno, es ahí en definitiva donde suelen localizarse los sitios. Por tanto, pensamos pues, o creemos que en su mayoría estas comunidades están insertas en tramas de relaciones, tramas de sentido, inherentes a lo que
tentativamente venimos llamando lógica campesina, que sería entonces la segunda noción o el segundo concepto orientador de nuestra investigación. La noción de lógica campesina trata pues aquel tipo de lógica permeada en buena medida, en unos casos más que otros, por imaginarios amerindios y afroamericanos, pero también por concepciones y representaciones del mundo europeo. Tenemos así en nuestras realidades latinoamericanas una pléyade de situaciones donde confluyen variedad de referentes que otorgan una riqueza sin igual a los acervos culturales comunitarios. Tomando en cuenta entonces propiamente el estudio del arte rupestre, dentro de la lógica campesina operarían ciertas formas de entender, formas de actuar en el mundo que pudieran explicarse a partir de dos nociones. La primera, la noción de catolicismo popular, y la segunda, la noción de dantopofanía, que es la que venimos a presentar en esta ponencia. Como vamos a ver con los ejemplos que vamos a presentar, estas nociones pues se imbrican, están relacionadas de diversos modos y maneras, dando por resultado particularidades simbólicas de extremada riqueza, que no obstante parecieran, bueno, estar condenadas a desaparecer por los embates homogeneizadores del mundo moderno de hoy. Así que nuestro problema de investigación tiene que ver con un aspecto recurrente en las comunidades con arte rupestre, la desvaloración del arte rupestre, pero nos referimos a una desvaloración en términos patrimoniales, es decir, desde la perspectiva moderno occidental de la noción de patrimonio, y por tanto, acorde con un tipo de lógica en buena medida contradictoria con aquella mencionada, con la que mencionamos antes bajo la noción de lógica campesina. Esta desvaloración patrimonial, decimos, suele tildarse de falta de educación, de inconsciencia o incluso ignorancia respecto a la importancia de la conservación y puesta en valor de los sitios con arte rupestre ubicados pues en los predios del espacio vivido de estas comunidades. Sin embargo, nosotros pensamos más bien que ocurre un conflicto que tiene sus raíces, por un lado, en el otorgamiento del arte rupestre de estatus patrimonial a través de leyes, a través de políticas públicas y la praxis institucional de los estados nacionales. Y por otro, en que de facto, o sea, de hecho, existe una especie de estatus contrapatrimonial que se manifiesta a través de los sentimientos, de las actitudes, de las opiniones, de las creencias de las personas que habitan las comunidades con arte rupestre. Estamos así en presencia de lo que venimos nosotros denominando una antinomia, que da cuenta, más que la ignorancia, más que la falta de educación, por ejemplo, de dos proposiciones filosóficas que llegan pues a conclusiones, si se quiere, diametralmente opuestas. Bueno, llegamos así rápidamente a lo que venimos a presentar, que es la noción de dantopofanía. Es una noción entendida como un modo de comprender y actuar en el mundo imbricado dentro de la llamada lógica campesina, como decíamos anteriormente. Este término es un neologismo planteado por el profesor venezolano, doctor en ciencias sociales, Douglas Moreno, que traduce, según el profesor, la presencia de lo siniestro y errancia por lugares malditos. Moreno, el profesor Moreno, construye
este neologismo para dar cuenta de un particular imaginario persistente en la figura errante del llanero venezolano, que en buena medida pensamos pudiera explicar ciertas representaciones asociadas con el arte rupestre de nuestras comunidades. Tenemos así que la dantopofanía tiene que ver entonces con la creencia de que existen en el paisaje lugares no humanos, lugares siniestros, lugares malditos, lugares habitados por entes fantasmales y que por tanto se deben cruzar o se deben visitar tomando en cuenta ciertos códigos de conducta, so pena que pudiera pues caer presa de los malos efluvios emanados por los seres inmateriales que habitan esos lugares. Pensamos entonces que la noción de dantopofanía guardaría entonces relación con el enfoque animista o como ahora se está denominando más recientemente con el animismo teórico occidental, como algunos autores contemporáneos lo llaman. El animismo entonces sería pues una idea, una concepción del mundo que plantea pues que humanos y otras entidades, bien sea biológicas o de otra índole, interactúan recíprocamente entre sí de diferentes maneras. Lo importante es que se trata pues de una forma de pensar, de una forma de actuar en el mundo alejada de los principios generales que rigen el pensamiento occidental moderno. Entre ellos, pues, por ejemplo, el mundo físico como hecho objetivo y los fines de la ciencia, por ejemplo, como explicación de las verdades incontrovertibles del mundo natural. Bueno, bien, dicho esto, pasamos rápidamente por cuestiones de tiempo, pues, a presentar algunos estudios de caso donde se expresa la dantopofanía en ciertos sitios con arte rupestre. Como veremos, se trata así de representaciones simbólicas, pues, de conductas, de sentimientos, de actitudes que transgreden principios modernos occidentales expresados en la lógica patrimonial. Tenemos en primer término, pues, el caso del sitio Timeri Rock o Piedra Pintada en su traducción al español. Un sitio con arte rupestre a orillas del río Corentin, en los límites entre la actual Guyana y Surinam, en el área de las Guayanas. Allí, pues, a finales del siglo XIX, el explorador y botánico inglés Everard Ian Tour recibió de los guías indígenas que le acompañaban, pues, y escribió, pues, lo que observó y lo que a su parecer, pues, era una costumbre universal entre las comunidades amerindias del área de las Guayanas. Se trata de la acción de frotarse los ojos con pimientos rojos para evitar la visual bien de petroglifos o bien de particulares rocas y montañas, o también cuando visitaban algunos lugares relevantes, algunas cataratas, por ejemplo, por primera vez, entre otros espacios naturales. Esta práctica también fue observada en la década de 1830, por ejemplo, por los hermanos Richard y Robert Chombu en sus recorridos por el río Sequibo, en la actual Guyana, y también en 1870 por el inglés Charles Barrington, igualmente en la actual Guyana, otrora Guayana Británica. Pero veamos lo que escribió Ian Tour al respecto. Citamos: cuando por una rara oportunidad ningún miembro del grupo había tenido la previsión de proporcionar pimientos, zumo de limón fue utilizado como sustituto. Y una vez, cuando ni los pimientos ni limones estaban a la mano,
un pedazo de tela fue cuidadosamente empapada con el tinte azul índigo, es decir, el añil, y luego se frotaron los ojos. Y aquí viene lo principal. Una idea a todos ellos subyace. Esto es el intento de evitar atraer la atención de los espíritus malignos. Fin de la cita. Bueno, el otro caso que traemos es el compilado por el investigador brasileño Carlos César Leal Xavier, entre los grupos indígenas Baniba de lengua arawak que habitan el curso alto del río Izana, en el Alto Río Negro, de la cuenca del Amazonas. Allí las narrativas asociadas con Yapiricole, que es el hebreo cultural, el demiurgo, el héroe mítico, son en buena medida silenciadas a favor de narrativas cristiano-evangélicas. Vamos a leer el siguiente testimonio compilado por Xavier entre un habitante de la comunidad de Camanaus, en el Alto Izana, ya territorio colombiano. Cito a Xavier. Ñapiricole es el diablo, repitió. Pero entonces, indagué, dice Xavier, ¿quién hizo los diseños en la piedra? Él mismo, Ñapiricole, el diablo, reiteró una vez más el viejo Zacarías. Y fue explicando que como un niño garabatea las paredes recién pintadas de una casa solo por el placer de estropear, de dañar una bella obra, así Ñapiricole marcaba las piedras de los ríos, obra perfecta de Dios, para dañarlas, para estropearlas. Fin de la cita. Bien, el otro caso que le traemos a colación es el caso del sitio con arte rupestre Cerro Chivato, ¿no? Y se trata de imaginarios comunitarios asociados pues con este sitio y su entorno espacial. Este sitio con arte rupestre está ubicado en el municipio Atures del estado Amazonas, en Venezuela. Y bueno, estos datos fueron compilados por la Fundación Arte Central de la mano de su director, el licenciado César García. Lo vemos allí en la imagen del lado derecho. Esta fundación desde la década pasada viene realizando trabajo de campo y acopiando datos importantes sobre los sitios y comunidades con arte rupestre del municipio Atures. Tenemos entonces, según los testimonios compilados por el licenciado García, entre los grupos indígenas de lengua tibi que habitan la comunidad cercana de la Reforma, que, bueno, se deben tomar ciertas precauciones al visitar o transitar por este cerro, como evitar comer variado, como tener malos pensamientos, decir malas palabras, cazar o tener relaciones sexuales. So pena entonces de ser castigado por el encanto, es decir, el ente inmaterial que habita allí ese espacio. Pero veamos qué les pasó a dos hibi que fueron a cazar en el cerro y que por lo tanto no tomaron en cuenta estas precauciones. Citamos a García. Cuentan los hibi que dos indígenas fueron a cazar en esa zona y uno de ellos comió pescado y lapa y el encanto lo convirtió en venado. Luego el amigo lo mató con una flecha. El amigo, cuando fue a buscar el cuerpo del venado, vio que había matado al amigo. El difunto le decían cariñosamente Chivato y por eso el petroglifo se llama Encanto de Chivato. Fin de la cita. Bien, pasamos rápidamente pues a exponer algunos casos compilados ya en el área de la costa Caribe, como es el caso del paisaje con arte rupestre Sierra de San Luis, del estado Falcón venezolano. A finales del siglo pasado, el investigador Adrián Hernández Baño recabó entre los habitantes campesinos de esa serranía la leyenda del venado de piedra. Es un ser pues de aspecto humanoide que hechizaba y apresaba a las mujeres vírgenes, a las mujeres
núbiles. El punto importante aquí, más allá de las elucubraciones de Hernández, que relaciona la imagen que vemos en la lámina con la representación de este ente, es la aprehensión que sienten los lugareños hacia los sitios con arte rupestre, según los datos recabados en 2008 por el investigador Camilo Morón. Leemos entonces a Morón. Citamos: el abuelo de Chundo le contaba que estas piedras estaban pobladas de espíritus que salían de ellas y se internaban en las montañas. Sea como fuere, a Chundo no le place abundar demasiado en el tema, es evidente su reserva, y confiesa que si puede, prefiere evitar las piedras por las noches. Fin de la cita. Bien, tenemos también otro caso en el área de la costa caribe venezolana, y es un caso bien particular. Se trata de la implementación de un culto mariano en los predios de un petroglifo del sitio con arte rupestre La Cumaquita, ubicado en el paisaje con arte rupestre tacarigüense, en la región del lago de Valencia. Según los testimonios colectados por nosotros en 2008, ello ocurrió a mediados del siglo XX, cuando en la parte alta de uno de los petroglifos allí existentes se construyó un nicho, como lo vemos allí en la imagen, para alojar una escultura de la Virgen de Lourdes para, según los datos compilados, pagar una promesa de amor. Pero cuando preguntamos que si la promesa fue construir un altar mariano en la comunidad, ¿por qué la colocación precisamente encima de ese petroglifo? Y la respuesta fue, pues, porque allí espantaba. Fin del relato. Bien, un caso similar al de la Cumaquita lo tenemos también en el paisaje con arte rupestre del Cerro Chichiriviche, en la zona costera oriental del estado Falcón, en Venezuela también. Pues cercano al sitio con arte rupestre Cueva de los Indios, que vemos allí en la imagen, pues una parte de los grabados rupestres allí alojados, se estableció un espacio de culto mariano en un sitio bautizado como Cueva de la Virgen. Los datos disponibles, pues, a pesar de no haber hecho trabajo de campo en el lugar, permiten suponer que la implementación de este culto consintió entonces, al igual que en el caso de la Comaquita, una reapropiación simbólica del Cerro Chichiriviche, cambiando una anterior condición antropofánica. Y finalmente, bueno, se quedaron muchos casos, algunos casos por cuestiones de tiempo, pero vamos a traer el último, que es el caso del paisaje con arte rupestre Sierra de Nirgua, en el estado Yaracuy venezolano. Los testimonios colectados allí por la investigadora Liliana Abate en la década del 2000 ponen en evidencia que los sitios con arte rupestre de esa serranía se consideran especies de unideros de mundo, según relata esta autora, una especie de portales mágicos donde seres inmateriales pues entran y salen de este mundo. En consecuencia, las personas que transitan o permanecen en esa serranía deben mantener cierto código de comportamiento, pues corren el riesgo, como dice Abate, de ser encalamucado, es decir, quedarse perdido, quedarse ido, quedarse lelo. Veamos lo escrito por Abate en ese sentido, ¿no? Citamos: cuando una persona transgrede el horario de circulación y se interpone en el camino de los aparatos, es decir, de estos entes inmateriales que van y vienen, estos les encuentran el alma y la persona queda ida. Su cuerpo está presente, pero su alma no. En esta situación, la persona afectada no habla, no come, no duerme. Fin de la cita. Bueno, ya para finalizar, terminamos entonces con algunas consideraciones finales a manera de comenzar el debate y la discusión.
En primer lugar, hemos visto pues, ejemplos que permiten comprender principios fundamentales de la llamada lógica campesina, recogidos bajo el término de antropofanía, expresados pues diacrónicamente. Vimos casos del siglo XIX, de mediados del siglo XX y otros más actuales, expresados entonces en ciertas comunidades con arte rupestre de las tierras bajas del norte de Sudamérica. Se trata entonces de principios antinómicos a la lógica patrimonial, en especial el principio de conservación, por ejemplo, y también de una supuesta preocupación universal de toda la humanidad de poner en práctica valores del patrimonio como el aprecio o como el placer que proporciona la estética de estos bienes patrimoniales. Bueno, sin embargo, y a pesar de todo esto, nosotros pensamos que estas tramas de sentido, aún recreadas, aunque seriamente atacadas y en muchos casos condenadas a desaparecer, incluso las que cesaron, pudieran ser un recurso para el afianzamiento de las identidades locales, aunque resulten, pues, como venimos diciendo, contrarias a la lógica patrimonial. Concordamos, asimismo, con muchos investigadores del arte rupestre en que este no es un monumento que remite a acontecimientos de un pasado exótico o extinto, sino que por el contrario, el arte rupestre representa pues un documento contemporáneo con una riqueza simbólica que merece ser valorada como expresión de la más genuina creación del intelecto humano propiamente latinoamericano. Y dicho esto, finalizamos nuestra exposición. Muchas gracias y quedamos pues atentos a las preguntas que bien tengan por hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo, por sus aportes.